estratificación social que él va a plantear va a decir que, bueno, entonces las personas que son buenas para producir el alimento lo produzcan, las que son buenas para tejer, produzcan los tejidos para la ropa, los que son buenos para construir. Y dice, pero vamos... y ahí les propone, bueno, esto ya está, ¿no? Ya está y la gente vive toda muy feliz. Entonces le dice, no, pero el estado que propones es que vivamos no sé, de una manera demasiado sencilla. Entonces le dice, bueno, ¿ustedes no quieren un estado austero? ¿Quieren un estado opulento? Un estado opulento y grande es necesariamente un estado enfermo. Pero vamos a intentar. Entonces ahí, claro, se agrega el comercio, se agrega la negociación, se agrega las necesidades de defenderse de los de afuera, se agrega las necesidades de ordenar a los de adentro, y entonces empiezan a aparecer un grupo de personajes, que serían los guardianes, que tienen que tener como característica, según Platón, ser como los perros. Y va a decir, los guardianes tienen que ser buenos con los de adentro y feroces con los de afuera, para proteger lo nuestro. Pero para eso tenemos que educarlos. Y entonces ahí empieza, sobre el final del libro 3, la educación de estos guardianes. ¿Cómo los vamos a educar para que realmente sean útiles y nos protejan de los de afuera, de los de adentro? Entonces hay que educarlos en música, hay que expurgar los textos que estamos usando, porque los mitos y todas esas cuestiones están diciendo, no sé, que los dioses son vengativos, entonces Zeus puede ser infiel, puede ser celoso, pueden matarse entre ellos, ¿no? Bueno, no se morían porque eran dioses. Pero esto Platón lo ve como un problema, porque dice, estos son nuestros modelos y nosotros no podemos promover que las personas tomen como modelos, o sea, tengan a los dioses como celosos, como vengativos, y que eso esté bien, porque son los dioses. Y entonces estaría bien que lo hiciéramos nosotros. Entonces él dice, bueno, hay que expurgar los textos, hay que poner una música, o sea, todo para que estos guardianes desarrollen lo mejor de sí. Dentro de estos guardianes, y por supuesto después van a tener que estudiar las matemáticas para desarrollar un pensamiento abstracto, y después una vez que estudien matemáticas y consigan cierto nivel de abstracción, tienen que estudiar filosofía, tienen que estudiar dialéctica. Y el estudio final de estos guardianes va a terminar recién cuando tengan 35 años. Además, estos guardianes no pueden tener propiedades, porque Platón ve que la posesión la posesión genera o suscita en el hombre un montón de pasiones tremendas. Incluido, no puede tener familia, no puede poseer una mujer. Entonces, y además las mujeres que sean capaces de ser guardianas tienen que formar parte de los guardianes, ¿no? O sea, Platón no establece una diferenciación entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres, por lo tanto pueden ser guardianas y pueden ser filósofas. Entonces, estos guardianes viven en una comunidad en donde no tienen posesiones, no tienen familia. Los hijos que procreen son hijos en común. Esos hijos van a ser educados por un grupo de mujeres que se van a ocupar de eso. Aquellos que sean capaces de ser guardianes serán guardianes, y los demás serán, los que no sean capaces, por ahí serán herreros o se dedicarán a hacer vestimentas según sean sus capacidades. Pero está planteando un montón de cosas ultra revolucionarias. La participación de la mujer plenamente en la sociedad, esta cosa de que en el caso de los guardianes, como no tienen posesiones, la vida es en común, la familia es en común y los hijos son en común, en fin. De hecho, él aceptó mujeres en la academia, bueno. Y lo que nos lleva, este delineamiento
y este plan de estudios y un montón de todas estas ideas funcionan en paralelo con la fundación en la vida real de Platón de la academia. O sea, él crea una escuela para educar a las personas en donde se trabaja con el tema de las matemáticas y después se les enseña dialéctica para ser filósofos, ¿no? Pero otra de las características muy importantes que tiene la academia, o sea, en paralelo de la academia, la república funciona en paralelo de la academia, por decirlo así, ¿no? La república tiene el plan de estudios, o sea, el PTD estaría dentro de república. La academia va a tener una participación activa en el asesoramiento de reyes y de estadistas en su época. En la academia se generan constituciones, se asesora a diferentes personajes políticos, contratan a los alumnos de la academia para que vayan a trabajar con diferentes reyes, caso Dion, caso Aristóteles. Un montón de alumnos de la academia funcionaron como asesores políticos y diseñaron constituciones y leyes para estados que se los demandaran, ¿no? Entonces ahí puse que la fecha estimada de la fundación de la academia es 387 a.C., igual que la de República, ¿sí? El tema es que todo este planteo lo lleva a Platón a pensar, bueno, entonces, ¿quién va a ser el mejor gobernante? Y alguno de estos guardianes, o un grupo, o dos, o sea, un rey o una reina filósofa, ¿no? Una vez educado y una vez fortalecido y una vez que haya desarrollado virtudes en su alma, intelectuales y morales, estaría habilitado para ser gobernante. Él incluso dice, va a haber que obligarlos, porque la gente que es así no quiere ser gobernante, ¿no? Pero de ahí viene la hipótesis esta del rey filósofos. Por eso se dice que Platón en República propone un rey filósofo. En realidad no sé si sería tanto un solo personaje, pero sería un grupo muy reducido de personas. O sea, los más capaces de los guardianes serían los habilitados a gobernar y además habría que obligarlos a que gobiernen. Todas estas ideas, como les decía recién, la academia asesora reyes, hace que él, de hecho, es invitado primero a la corte de Dioniso I, que es el tirano de Siracusa, y que tenga que ir a asesorarlo. Platón ahí se da cuenta que Dioniso es un tirano muy acostumbrado a la tiranía, así que no va a modificar sus hábitos, y cuando está decidido a irse de la corte de Siracusa, porque no ve sentido a su asesoramiento, es vendido como esclavo y se salva porque un amigo de él lo ve cuando lo venden, ¿no? Y lo compra y lo devuelve a Atenas. El tema es que como Platón estuvo un tiempo en Siracusa charlando con la gente y no sé, con los otros miembros de la corte, a la muerte de este Dioniso I, lo sucede su hijo, que se llama Dioniso II, y que es un joven. Entonces lo invitan nuevamente a Platón para que forme a este chico y lo eduque y lo asesore. Platón vuelve, en ese proceso se hace amigo de otro personaje que se llama Dion. Bueno, suceden un montón de cuestiones. Hay una ciudad cercana que se llama Tarento, bueno, está un poquito más para el otro lado, pero bueno, y en Tarento y en el sur de Italia, que era la Magna Grecia, hay muchos pitagóricos, o sea, hay muchos filósofos de la escuela pitagórica, que Platón tiene mucho interés en esta escuela y que es influenciado por esta escuela. Y uno de los pitagóricos, Arquitas de Tarento, es un rey pitagórico que está de acuerdo, o sea, gobierna Tarento y está de acuerdo con las ideas de Platón. Y lo ayuda, lo protege, en un momento hasta lo ayuda a escapar de Dioniso II, que se
había como transformado en una especie de tirano en vez de en el rey filósofo que Platón pretendía. Bueno, Platón huye con Dion, en fin, pasan un montón de cuestiones. Todo esto está relatado en la Carta Séptima. Y decide volver Dion con algunos discípulos de la academia. El tema es que matan a Dioniso o lo destronan, bueno, lo destronan y lo matan, en fin. Toman el poder y cuando toman el poder se pelean entre ellos y esto termina en la muerte de Dion, que aparentemente incluso el tiempo que gobierna Dion, gobierna tiránicamente. Lo que lleva a Platón a replantearse toda su propuesta porque se da cuenta que no se puede confiar en las personas cuando las personas llegan al poder. Se da cuenta que hay algo que hace que las personas se corrompan y que sea imposible que hasta las personas mejor educadas sean los gobernantes si el poder lo tienen concentrado. Imagínense el escándalo además, porque y la desilusión, porque eran los propios discípulos de la academia, la gente que él mismo había educado. Y entonces ahí escribe un segundo texto específico de política que se llama Leyes. Es el último libro que escribe, el final está en tablillas enceradas y lo transcriben sus discípulos, el final del libro. Y en este libro él diseña una constitución para crear una nueva colonia ateniense que se va a llamar Magnesia, en algún lugar del Mediterráneo, en una isla. Y entonces él en este libro indica que el fundamento para un buen gobierno es la división de poderes y fundamentalmente un cuerpo colegiado de ancianos, que estos ancianos sesionan de noche para no verse influidos por nada, pero fundamentalmente el diseño de una constitución, de un grupo de leyes para que no haya abusos de poder de ningún tipo. Platón deja de confiar en la disposición ética de la persona, la disposición moral de las personas, que era algo que a él le había parecido siempre central para un gobernante, y pone toda su fe y su esperanza en el diseño de leyes que garanticen el buen funcionamiento, el justo funcionamiento de esa sociedad. Bueno. Aquí terminaría la exposición, que espero les sea de utilidad, de ciertos aspectos de la filosofía política platónica. O sea, está obviamente muy someramente y bastante superficialmente tratado, y que por supuesto en la modernidad ha llevado a muchas objeciones y muchas críticas. Uno de los mayores detractores de la política platónica es Karl Popper, pero bueno, en el marco de la época platónica y en el contexto en el que vivió Platón, realmente todas las ideas que promueve son importantes y novedosas y revolucionarias. Piensen que algunas ideas de estas que nombré son las que están detrás de la idea de los kibbutz, por ejemplo, o incluso de movimientos políticos como el de Gandhi, en fin. Se pueden rastrear estas ideas platónicas en muchos sistemas o ideas políticos contemporáneos. Gracias.